Un tema que nos interesa a todos. Yo no sé si ustedes ayer, que espero haya sido así, se hayan informado de lo último que nos presentaba el Ministerio de Salud, la presencia de la variante Delta en el país. Los casos identificados se presentaron entre el 13 de junio y el 10 de julio, por lo que la variante podría haber llegado a Costa Rica hace más de un mes. La pregunta, ¿qué implica que este genotipo del virus ya esté en nuestro país, sobre todo en un momento donde ahora con el especialista lo vamos a analizar, a través de estas vacunaciones masivas, muchos han pensado o han querido bajar la guardia porque dicen, ya esto ahora sí que pasó, ya casi que la tercera parte del país está vacunada. Bueno, ahora salta a la plataforma de la información y a nivel social la variante Delta. ¿Quién mejor que el epidemiólogo Juan José Romero, que como ustedes lo veían antes, lo tenemos allí en línea, vía Zoom, y el doctor conoce muchísimo acerca del tema. Doctor, bienvenido, qué placer poder saludarlo. Igualmente, Omar, un saludo para usted, para Thais y para todas las personas que observan. Buen día. Muchas gracias. Doctor, yo recuerdo que hace exactamente 15 días, usted me decía acá en el set que probablemente la variante ya estaba en el país, aunque no se podía considerar esto de una manera oficial. 15 días después, tan solo 15 días después, nos damos cuenta que su pronóstico, así como usted lo dijo, basado en el conocimiento, es verdadero. Se estima que hace un mes, estaba contándole yo a la teleaudiencia, ya estaba la variante. La primera pregunta que quisiera que usted nos explique y nos ponga en el marco de la realidad, ¿qué representa esto para Costa Rica? Bueno, en efecto, era bastante esperable que la variante Delta estuviera circulando en Costa Rica desde junio. Inclusive podría ser a finales de mayo, principios de junio, porque era una variante que estaba ganando muchísimo espacio en Europa. De hecho, es la variante predominante y en algunos países ocupa más del 90% de los casos. En Estados Unidos venía incrementando y doblando la cantidad de casos semana a semana. Entonces era muy esperable que aquí la tuviéramos por el ingreso de turistas provenientes de esos países y también de nacionales, ¿verdad? De personas costarricenses o residentes en Costa Rica que venían o provenían de Europa o de los Estados Unidos. Entonces era muy probable. Sí sorprende un poco la cantidad de casos que fueron confirmados por secuenciación genómica, porque de no muchos casos procesados, una buena cantidad resultaron ser de variante Delta. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos una probabilidad bastante importante de que en las próximas semanas esta variante vaya ganando frecuencia, y entonces si ahorita tenemos poquitas, nos vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió en India, que ocurrió en Europa, que ocurrió en los Estados Unidos, en donde rápidamente se convirtió en la variante predominante y la cantidad de casos se multipliquen. ¿Por qué? Porque es una variante que tiene algunas características que precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud la califica como variante de preocupación, porque se transmite más fácil, produce más enfermedad, produce más internamientos, produce eventualmente más muertes, y también porque tiene algunos mecanismos para escaparse del sistema inmunológico adaptativo que ha reaccionado a una infección previa o a la vacunación. Ahora, lo hace parcialmente. Esto quiere decir que las vacunas funcionan contra esta variante también, especialmente las dos vacunas que estamos aplicando en Costa Rica, pero lo hacen con una eficacia un poquito reducida. Doctor, ¿por qué produce más muertes esta variante? Bueno, es que esta variante tiene una serie de mutaciones que codifican para,
que llevan las instrucciones para producir la proteína de pico, la proteína de espícula, que es la que se va a unir con las células del organismo. Entonces, la vez pasada conversábamos, Omar, que esta variante se ajusta más fácilmente a los receptores que hay en las células, pero no solo eso, resulta que se ajusta más rápidamente y más fácilmente, más rápido ingresa a las células y también pone a la maquinaria de la célula a producir muchas copias del virus más rápidamente. Entonces, produce, infecta más células, lo hace más rápido. Entonces, desde que detectamos los primeros síntomas hasta que se puede producir el agravamiento, hay menos tiempo, hay un tiempo un poquito más corto y entonces digamos que tenemos menos capacidad de respuesta que lo que estábamos observando con las variantes previas, ya fuera con la variante original o con la variante alfa, que era la otra variante de preocupación que nos estaba llevando más trabajo. Entonces, esta es, como hemos dicho, es más virulenta, produce más enfermedad y lo hace de una forma más rápida en el cuadro clínico y entonces el agravamiento podría producirse en un tiempo más corto. Sí, doctor, resulta, mencionaba usted ahorita al inicio de la entrevista que resultó un poco alarmante el toparse con 16 positivos por Delta. Con base en esto y en su proyección también, es probable que además de estos casos oficiales, haya todavía más casos por variante Delta en el país que no han sido diagnosticados con la prueba correspondiente. Sí, es un hecho. Hay que ponernos en contexto. Estas muestras que el doctor Duarte del INCIENSA nos presentaban los resultados, nos dice, bueno, es que de las muestras que hemos procesado durante desde junio del mes, desde el mes pasado, salieron 16 positivas, pero resulta que la cantidad que se procesa no supera, podríamos decir 100, 150 muestras, no tengo el dato exacto, pero cerca del 10% estarían siendo positivas. Eso significa bastante. Ahora, estas son los que se detectaron. Pero si lo vemos, ahorita estamos en cuestión de 4 días, vamos a sumar 400,000 personas oficialmente detectadas por COVID-19. O sea, estamos en 395,000 prácticamente en este momento, lo que nos dice que muy rápidamente vamos a llegar a los 400,000. Bueno, con la presencia de Delta, que va a ir ganando personas contagiadas, porque también esta variante es el doble de contagiosa que la variante original, es muy probable que ya haya mucha gente estando contagiada con la variante Delta y bastante más que lo que estamos observando. Entonces, no sería nada despreciable si nosotros nos pusiéramos muy elucubrativos o muy especulativos, que digamos que un 5 a un 8% de los casos que se detectan por día podrían ser por Delta. Entonces, sí, tenemos bastantes casos, muy probablemente, y podrían aumentar. Sin embargo, si usted me lo permite, voy a decirlo de una vez. Esta variante no es una variante extraordinaria en el sentido de que no atraviesa las mascarillas más que lo que hace una variante normal. No sube por paredes, no atraviesa el vidrio, no hace cosas extraordinarias. Eso quiere decir que si se utiliza la mascarilla correctamente y las mascarillas apropiadas, igual podemos prevenir el contagio. Si nos lavamos las manos, o sea, es una variante que se muere igual con el jabón, que se muere igual con la solución de alcohol, que si nosotros guardamos distancia de 1.8 metros, para ponerlo fácil, de 2 pasos largos, la variante igualmente
no va a pasar fácilmente de una persona a la otra. No es que ahora hay que guardar 3 metros o 4 metros, no, siguen siendo los mismos 2 metros porque en esencia el virus es el mismo. El problema es cuando ingresa en el organismo. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenir que ingrese en mi organismo y que si yo lo tengo se pase a otras personas. Doctor, otro caso y otro elemento que me gustaría que usted nos ayude a analizar es que de acuerdo con la información que dio ayer el Ministerio de Salud, los casos se presentaron prácticamente en 6 de nuestras 7 provincias y los menciono rápido. Alajuela presenta 5 casos, atención a alajuelenses en la zona de San Carlos, en Alajuela Centro, en Guatuso y en San Ramón. En San José hay 5 casos, en el Cantón Central, en Desamparados y en Pérez Celedón. En Punta Arenas hay 2 casos, en el Cantón Central y 1 en Corredores. En Heredia hay 2 casos, 1 en Barba y 1 en el Cantón Central. En Limón se reportó un caso y en Cartago un caso, justamente en el Guarco. Esto nos habla que prácticamente todo el territorio nacional al menos presenta un caso excepto Guanacaste. Y esto es importante y me gustaría que usted nos ayude a analizarlo, sobre todo en el concepto de la propagación con mayor facilidad, que el virus pueda cubrir el territorio nacional por encontrarse dividido prácticamente en 6 de nuestras 7 provincias. Bueno, es que la cantidad de muestras que se procesan en el INCIENSA para hacer la secuenciación genómica es más o menos proporcional a la cantidad de casos que vienen ocurriendo en el país. Entonces, resulta que Alajuela viene siendo desde prácticamente el inicio de la pandemia una de las provincias, e inclusive el Cantón Central de Alajuela, uno de los cantones con mayor cantidad de casos. Lo mismo podemos decir de Corredores, que en algún momento se nos convirtió en una zona roja, en un punto caliente para el contagio, y así otros lugares. Entonces, en donde haya personas contagiadas, es altamente probable que vayamos a encontrar esta variante. Entonces, dependiendo de cómo se hayan distribuido esas muestras, es que tenemos mayor o menor probabilidad de tener casos positivos. ¿Qué pasa en Guanacaste? Probablemente la cantidad de muestras que se tomaron no nos dieron como para que saliera uno positivo, pero también es muy probable que ya esté circulando en Guanacaste. En otras palabras, ya es muy probable, y aquí utilizo mucho la palabra probable, porque estamos hablando de riesgos, de probabilidad de que ya esté circulando prácticamente en todo el territorio nacional en mayor o menor grado. ¿En qué situación nos pone eso? Y lo planteo concretamente, si es posible que con esta nueva variante podamos tener una nueva ola de contagios masivos como lo vivimos durante los primeros meses de la pandemia, doctor. Si nosotros vemos el ejemplo de otros países, porque nosotros nos venimos comportando muy parecido a lo que ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos, nada más que desfasados por varias semanas, es probable que sí tengamos algún rebrote de casos. Lo que se observa en Europa es que hay un rebrote de casos, pero no necesariamente de hospitalizaciones y de muertes. ¿Por qué? Por el efecto de la vacunación. Entonces, si nosotros logramos aprovechar estas 500,000 vacunas de Pfizer que nos llegaron, más las que puedan llegar, más las otras 82,000 que llegaron, más las que puedan llegar en estas semanas, y hacemos un esfuerzo supremo por mantener las restricciones sanitarias, por cumplir con ellas, por seguir todos los protocolos que se nos han dicho hasta donde sea posible. Y tratamos de llegar a tener la mayor cantidad de personas vacunadas en lo que resta de julio y el principio de agosto, que es esta ventana en la que trataríamos de protegernos al máximo de este rebrote. En este momento estamos hablando de que ya se han aplicado cerca de 2.8 millones de dosis, un poco más de 2.8 millones de dosis, con al menos 2 millones de personas, o cerca de 2 millones de personas con al menos una dosis. Eso ya es muy bueno, porque nos ubica más o menos en el 40% de la población a mayor riesgo de enfermar con alguna dosis. Ahora, una dosis no nos protege con la misma eficacia o con la misma efectividad que si tuviéramos 2. Con 2 dosis, ahorita tenemos más o menos 830,000 personas. Entonces, tenemos que subir la velocidad de la vacunación, que gracias a Dios, y yo tengo que agradecerle a todos los costarricenses que madrugan y que esperan horas
para ser vacunados, así como le agradecemos a todas las personas de la Caja de Seguro Social, de la comunidad civil, de la comunidad organizada, de los gobiernos locales y de todas las instituciones y empresas que están facilitando la vacunación. Esto nos va a permitir que el impacto de Delta sea menor del que podría ocurrir en países o en nuestro mismo país en donde no se alcanza el 50%. Es más, nosotros tenemos países en Latinoamérica que no alcanzan el 15% de personas con al menos una dosis. Nosotros nos sentimos muy afortunados, pero usted lo decía, tener una vacuna o tener el esquema completo no nos libera de la responsabilidad individual y colectiva de protegernos nosotros y con nuestra protección proteger a los demás. La vacuna es, vamos a ponerlo así, es como un chance que nosotros nos damos de que si nos llegáramos a infectar, la enfermedad que nos dé no sea grave, que no nos lleve al hospital y que se reduzca la probabilidad de muerte, pero no nos exime por completo de infectarnos. Nosotros nos podríamos infectar y podríamos ser contagiosos para los demás a pesar de la vacuna. Inclusive nos podríamos llegar a enfermar como para llegar al hospital. Lo que pasa es que estaríamos llegando al hospital en una condición ventajosa que si no fuera por la vacuna podríamos morir, inclusive con la variante Delta. Entonces, las condiciones cambian, sí cambian en el sentido de que tenemos que extremar medidas de cuidado. Si usted no se estaba cuidando, es el momento de comenzar a cuidarse más. Si usted se estaba cuidando, lo invito a seguirse cuidando. Aprecio mucho, doctor, la forma tan vehemente y tan clara y concisa como usted lo está planteando, sobre todo, y creo que lo que hay que rescatar de esta entrevista para mucha gente que está ahorita haciéndose la pregunta de si una vacuna es suficiente, no, no es suficiente. Y el cuadro completo, las dos vacunas, en el caso de haberse aplicado las dos, tampoco nos libran de contraer el COVID-19 y tampoco nos libran de ser víctimas de esta variante Delta. De hecho, doctor, de los 16 positivos por Delta, 3 pacientes se encontraban vacunados, 2 con Pfizer y 1 con la vacuna de Johnson & Johnson. Los vacunados con Pfizer ya habían superado los 14 días posterior a la inmunización, mientras que la persona vacunada con Johnson & Johnson contabilizaba 10 días posteriores a su inmunización. En otras palabras, y en buen tico, a pesar de las vacunas, nosotros nos jugamos una carta si bajamos la guardia, y una carta que puede ser bastante seria. Usted estaba señalando, reducimos las probabilidades de un caso de muerte, pero no significa que estamos exentos de que eso ocurra. En efecto, hay muchas razones por las cuales una vacunación no sea eficaz o no sea efectiva en términos de la vida real. Por ejemplo, si yo estoy cursando en algún momento con momentos de con circunstancias de mucho estrés y mi sistema inmunológico está bajo, aunque me pongan la vacuna, no voy a reaccionar de la forma en que se esperaría produciendo buenas defensas. O resulta que si me vacunan, mi sistema produce buenas defensas, pero en el momento en que yo me enfrento con el virus, estoy pasando por un mal momento o estoy recibiendo un tratamiento médico y estoy con mi sistema inmunológico un poquito caído, me podría también enfermar. La otra cosa es que hay que ser muy claros. A mí me vacunan hoy, pero la vacuna comienza a ser eficaz 2 o 3 semanas después. Entonces, en esa ventana yo tengo que ser muy precavido. Ahora, yo insisto, y a veces uno dice, bueno, es que uno tiene que seguir igual, y yo mismo me he autocorregido, si me vale la redundancia, porque uno dice, uno tiene que seguir igual. No. Porque si yo no estaba siendo cuidadoso, insisto, es el momento de comenzar. Si yo estoy siendo muy cuidadoso, tengo que persistir en eso, porque de otra manera estamos hablando de una variante que produce altas cargas virales. Entonces, antes uno podría decir, bueno, si yo estoy a menos de 2 metros de una persona y me quito la mascarilla y hablo, cosas por el estilo, antes uno decía, bueno, de 8, 10 o 15 minutos
la carga viral que yo estaba transmitiendo era suficiente para producir un caso. Ahora es tanta la carga viral que muy probablemente menos tiempo de exposición nos haga más susceptibles. Entonces, insisto, el virus no atraviesa mascarillas más que lo hacían las variantes porque es del mismo tamaño. Sigue teniendo la misma constitución. Tiene la misma constitución de lipoproteínas y cosas por el estilo que si con agua y jabón o alcohol el virus se muere. Tiene el mismo peso y la misma forma, de manera que si yo me alejo 2 metros, 2 pasos largos de otra persona, el virus no llega tan fácil. En otras palabras, tenemos que complementar la vacuna, y ahí es donde quiero llegar, tenemos que complementar la vacuna esperándonos el tiempo apropiado para estar más, y yo aquí tampoco voy a decir más tranquilos, voy a decir menos temerosos o menos precavidos para hacer ciertas actividades, pero eso no implica que con las vacunas nosotros ya adquiramos un seguro de vida que nos ponga exentos de enfermarnos, exentos de estar graves o eventualmente inclusive hasta de morir. Las vacunas ayudan muchísimo y funcionan. Yo los invito que si ustedes quieren revisan páginas de internet y vean cómo en los países en donde hay más de un 50-60% de personas vacunadas, se presentan casos por Delta y tienen rebrotes de casos por Delta, pero las hospitalizaciones y las muertes están muy bajas porque las vacunas funcionan, pero los casos se dan. Ahora, igualmente hay gente llegando al hospital, igualmente hay gente muriendo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, y estas imágenes que nos están colocando los compañeros, de repente usted también las esté apreciando, doctor. Lo que hacen es, obviamente, ponernos en perspectiva del impacto que ha generado esta pandemia a lo largo ya de todos estos meses. Yo entiendo muy bien, doctor, todo esto que usted está hablando, pero quisiera también que nos ayude a hacer un análisis con respecto a esto que a nivel social hemos estado viviendo, sobre todo paralelo a esta vacunación masiva. Entonces, de repente el tico ha estado diciendo, ya podemos bajar la guardia, ya estoy vacunado, y nos visita el de por sí, ya me vacuné, si antes no lo respetaba tanto, ahora menos con la vacunación, y sé que usted ha sido bastante reiterativo con esto, pero sí creo que es importante, porque ahorita todos estamos viendo en los medios informativos esta vacunación masiva, y ya por alguna razón hay como una tranquilidad, y ahora esta variante Delta, esta nueva visita, nos viene a confrontar y nos viene a decir algo muy claro: la cosa aún no ha terminado. No, y está muy largo de terminar. Es un hecho que falta mucho para que termine. Y podríamos conversar bastante más con respecto a eso. Esta vacunación masiva nos viene a dar aires, nos viene a alivianar ciertas cosas en el tanto que se combinen con otras cosas. Por eso es que el gobierno de la República sigue con las restricciones, y puede ser que a mí no me gusten, pero las considero necesarias, las considero apropiadas. Tiene que seguirse combinando con el hecho de todos los protocolos que se han venido hablando. Entonces, la vacunación ayuda, con Delta o sin Delta. Digamos que la vacunación ayuda, pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, que resulta que nosotros vemos las tomas de televisión y vemos algunos países en Europa. Conversaba con una colega suya uno de estos días en Europa, básicamente en los Países Bajos, liberaron, prácticamente desescalaron muchas restricciones y hasta organizaron un concierto multitudinario en Utrecht, y resulta que después la misma alcaldesa de Utrecht sale a los medios pidiéndole perdón a la población por haber desescalado en las restricciones que produjeron un brote que en este momento tiene la misma cantidad de casos diarios que las que tuvieron en el peor momento de sus brotes, a pesar de tener la población vacunada. Insisto, la cantidad de internamientos y de muertes prácticamente es bajísima, es muy, muy baja, pero tienen casos de enfermedad. ¿Esto qué significa? O uno ve las tomas, ayer se acabó la final de la NBA en los Estados Unidos, el gimnasio lleno, vemos la Copa de Oro, los estadios llenos, vemos la Eurocopa, el estadio de Wembley
lleno, y entonces uno dice, claro, esos andan así, sin mascarillas y felices de la vida porque están vacunados. Hagamos nosotros lo mismo. No, por favor, no. Porque resulta que inclusive ya en Estados Unidos se está echando para atrás con ciertas decisiones que se habían tomado, lo mismo en Europa. No tenemos que copiar esas cosas, tenemos que tratar de ser bastante más precavidos. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene en este momento cerca de 850 personas internadas aún, que son cerca del 100% de la capacidad que tiene para atender casos COVID, casi 370 personas en cuidados intensivos. Es que estamos igual que en el peor momento del año pasado, cuando estábamos entre septiembre y diciembre con 1.320, 1.350 casos diarios. Insisto, de aquí al fin de semana, más o menos, perdón, de aquí al lunes, más o menos, vamos a sumar los 400,000 casos confirmados, y al ritmo que vamos, no sería nada raro que ajustemos la cantidad de fallecidos que nos faltan para llegar a los 5,000. Estamos en 4,915 hasta el día de ayer, pero resulta que se nos están falleciendo cerca de 15, 17 personas por día. Entonces no es el momento, a pesar de las vacunas y pensando en Delta, no es el momento de liberar restricciones, pero especialmente no es el momento de liberarnos de la forma individual de todos esos comportamientos que buscan prevenir el contagio y la transmisión del virus. Entiendo muy bien, doctor, que esto está ocurriendo en un presente progresivo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Correcto. Está sucediendo. Y esto para ustedes como comunidad científica también los lleva a esta prueba y error de ver cómo se va comportando el virus. Y de hecho todos estos análisis que usted nos hace de la variante, supongo yo, y con todo respeto lo digo, se basan en informaciones muy inmediatas, muy de lo que está ocurriendo. Siendo así, quisiera entrar también a hacerle una consulta que ya nos están haciendo muchos televidentes. Doña Patricia Segura dice, bueno, que usted ha hablado un poquito que la vacuna de Pfizer y AstraZeneca ayuda o protege un poco, pero ella quiere saber con respecto a la de Johnson & Johnson, si puede proteger contra esta variante. Y quisiera yo agregarle a la consulta de doña Patricia, ¿qué es lo recomendable para las personas que se aplicaron una vacuna de una sola dosis? ¿Es bueno que piensen en otro esquema de vacunación? Bueno, para contestarle a doña Patricia y a las personas que tienen la misma consulta, porque fueron por miles a los Estados Unidos y se aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson, que en algún momento yo también lo recomendaba, en el sentido de que si solo podían hacer un viaje, pues utilizaran una vacuna monodosis, que es la de Johnson & Johnson. Bueno, la empresa reporta estudios propios, no son de estudios realizados por universidades, por instituciones independientes, sino por ellos mismos. Ellos reportan que su vacuna también es eficaz previniendo los casos de enfermedad grave, de internamientos y de muertes por la variante Delta. Por eso es que hasta este momento no se recomienda que las personas que utilizaron la vacuna de Johnson & Johnson vayan por otra dosis de cualquier otra de las vacunas. Además, yo creo que esto es una cuestión de solidaridad, ¿verdad? Quienes ya tienen esa vacuna tienen cierto nivel de protección. Entonces yo diría, bueno, por amor a Dios y por amor al prójimo, dejemos las dosis que están llegando para las personas que no tienen ninguna dosis de vacuna puesta. Otra de las cosas interesantes que se está planteando la teleaudiencia, doctor, es con respecto a los síntomas de esta variante. Hemos estado ya, todos conocemos de la fiebre, la tos, los dolores de cabeza, mialgias, congestión nasal, debilidad. Y pregunta Stephanie Montero si hay alguna variante también con respecto a este Delta en cuanto a los síntomas. Sí, curiosamente, lo que hablábamos es una variante que produce un agravamiento, un cuadro un poquito más veloz. Entonces, se observa fiebre, dolor de cabeza y tos principalmente. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto
no es una cosa que se observa, Ok. que no se observa en esta. Me hacía mucha gracia ahora que decía Thais, una cosa poca, y el otro día que la estaban maquillando también, la persona que la maquillaba decía una cosa poca. Es una frase que yo utilizo, no sé si es de Cartago, pero el asunto es que en esta variante se observa una cosa poca de pérdida del olfato y de pérdida del gusto. Pero sí, principalmente dolor de cabeza, como decía usted, un poco dolor de garganta, tos y fiebre. Ahora, la fiebre no aparece muchas veces, entonces no hay que confiarse de eso. Entonces, con mucho mayor razón, la aparición de estos síntomas que se parecen todavía mucho más a un A una resfrío, gripe, sí. nos tienen que hacer pensar en que podríamos eventualmente tener COVID y tenemos que ir al sistema de salud a que nos diagnostiquen. Afortunadamente, las pruebas que se utilizan, tanto las de antígeno como las de PCR, siguen siendo eficaces para el diagnóstico de esta variante. ¿Por qué? Porque las variantes, insisto, si bien es cierto, tienen algunas diferencias, pero que son muy pequeñas, que le confieren ciertas ventajas, desde el punto de vista diagnóstico, son prácticamente idénticos. Doctor, el tiempo de sospecha por nexo cambia un poco también, porque ustedes nos hablaban incluso de 14 días en algún momento y otros especialistas que he tenido la oportunidad de entrevistar hablaban de 10 días en el caso de sospechar que por nexo yo podría también tener COVID. Con esta variante, esa sospecha cambia en términos de días. Bueno, lo que pasa es que aquí yo preferiría meterlos a todos en un saco, ¿verdad? Entonces uno siempre habla de que el nexo va entre 1 y 14 días. Entonces, ¿por qué? Ahora, aquí estamos hablando de que la carga viral es más alta, de que necesitamos menos tiempo de contacto para un contacto efectivo, necesitamos menos distancia, no es la misma distancia, pero menos tiempo. Entonces, uno podría, digamos, asumir que uno tendría que acortar ese tiempo. Yo lo que digo es que no me la juego y podría ser desde un día hasta 14 días. Entonces, si yo estuve conversando con usted hace 14 días, digamos, y no guardamos la distancia, no utilizamos la mascarilla, igualmente, y si yo después resulto enfermo, usted podría pensar, si comienza con síntomas, de que yo fui quien lo contagió, ¿verdad? En aquel momento, hace 14 días, si no es que ha habido alguien en el intermedio que haya sido posiblemente quien lo contagió. Entonces, este periodo de 1 a 14 días, especialmente de 5 a 10 días, es el que nos sirve para establecer mejor este posible contagio por nexo. Considero que aquí es importante que la persona que ha contraído el COVID no pierda la responsabilidad de dar aviso a la gente con la que ha estado a la par y con quien ha tenido relación en los últimos días de que contrajo el COVID, doctor, porque a veces muchos lo que está ocurriendo es que lo guardan y hacen un secretismo allí que más bien caemos en algo completamente peligroso y que se propague con mayor facilidad. Sí, claro, efectivamente, aquí hay una cuestión de responsabilidad. Uno puede hablar de amor al prójimo, ¿verdad? Y muchas veces ese prójimo o ese próximo a nosotros es la misma familia. Entonces hay que... ¿por qué? Porque usualmente con quienes rompemos burbujas es con nuestra familia. Vean. Muchos de los contagios, y esto se los digo por conocimiento de causa, porque me lo comentan amigos y me lo comentan mis alumnos que trabajan en el Ministerio de Salud y en la Caja de Seguro Social. Y entonces me dicen, profe, es que vea, la gente rompe burbujas y entonces de un matrimonio, de una fiesta de cumpleaños, de un almuerzo de primera comunión y cosas por el estilo, salen un montón de contagios. Entonces, bueno, en primer lugar, no deberíamos de hacer eso, deberíamos de evitarlo al máximo posible, pero bueno, si caemos en la tentación de hacerlo, en el momento de que alguna persona resulte positiva, debería de comunicárselo a todos los demás para que todos los demás asuman la posición de posibles contagiados y entonces se autocuarentenen. Esto sé que es complicado,
pero insisto, si por alguna razón yo sé que alguien con quien yo estuve salió positivo, yo podría ser asintomático. Entonces yo debería, ¿verdad?, de autocuarentenarme por al menos 10 días. Y si en esos 10 días no tuve síntomas, a los 10 días yo ya me doy por satisfecho. Si comienzo con síntomas, pues entonces también reportarme al sistema de salud, y ya sea que yo diga que tuve contacto con una persona confirmada para que me diagnostiquen como positivo por COVID por nexo epidemiológico, o que si es posible, pues me hagan el hisopado nasofaringeo y me diagnostiquen por PCR. Pero tenemos que ser muy responsables con las personas con las que nosotros hemos estado para evitar que de estas personas se contagien otras. Doctor, no le he preguntado por esto que me parece que es importante. ¿Cuál es el impacto que puede tener la variante Delta en la población adulta mayor que ya fue vacunada? Bueno, la pregunta es fundamental. Es la población que más cobertura vacunal tiene, ¿verdad? Anda arriba del 90%, afortunadamente, y las personas que trabajan en hogares de larga estancia, y esto también ya están vacunados, más del 98%, lo cual es fenomenal. Pero sí, efectivamente, podríamos observar especialmente casos de enfermedad e internamiento. No esperaríamos muchos casos de muerte, excepto en aquellas personas que presenten algunas comorbilidades o algunos factores de riesgo como cáncer, como edad muy avanzada, problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, que agraven, digamos que agraven posiblemente el cuadro del contagio por COVID. Pero de nuevo, las personas que están a cargo de estas personas adultas mayores también tienen que redoblar. Ya vimos, cuestión de semanas atrás, un brote en un hogar de larga estancia de personas adultas mayores vacunadas, que afortunadamente algunos se enfermaron, pero ninguno requirió hospitalización y ninguno murió. Quiere decir que la vacuna funciona. Pero tampoco vamos a tentar a la suerte, como digo yo, no tentemos a la suerte, porque no sabemos cuándo nos vamos a pegar la rifa. ¿Por qué se ha dicho, doctor, que esta variante podría afectar sobre todo a la población infantil y a los jóvenes? ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, básicamente porque son los no vacunados, ¿verdad? Esa es como la principal razón, el hecho de que nosotros nosotros en el mundo entero, se haya concentrado la vacunación en las personas de mayor riesgo de enfermar con gravedad, ya sea por factores de riesgo o por edad, ha hecho que como los niños y los adolescentes o las personas inclusive jóvenes menores de 30 años sin factores de riesgo tengan menor chance de enfermarse. Ojo que estoy hablando de enfermarse, de contagiarse, se contagian igual. Que se contagian igual que una persona adulta, pero la probabilidad de enfermedad, de enfermar severamente, es bastante más baja. Entonces, las vacunas se concentraron o se han ido concentrando en las personas, primero personas arriba de 70 años, luego arriba de 60, y ahora, por lo menos para Costa Rica, estamos trabajando arriba de 30 años, con o sin factores de riesgo. Pero entonces, ¿por qué se están dando más casos? Y a la semana pasada, si mal no recuerdo, la mitad de las personas internadas en el hospital, los hospitales de la Caja, estaban en el rango de los 40 a los 60 años. Era gente relativamente joven. ¿Por qué? Porque era la población que todavía no había recibido vacunas. Entonces, por eso es que está yendo hacia allá. No hay estudios concluyentes al día de hoy, bueno, por lo menos a la noche de anoche, que nos dijera que hay una susceptibilidad especial en las personas jóvenes con respecto a esta variante. En realidad no hay datos concluyentes. Doctor, Karina Vargas tiene una pregunta interesante. ¿Se pueden combinar las marcas de las vacunas? Pregunta ella, primera dosis Astra y la segunda Pfizer, por ejemplo. ¿Esto podría generar efectividad de la misma forma? Sí, bueno, de hecho, inclusive es hasta más efectivo. Esta combinación de vacunas que se ha llamado en el inglés el mixed match, porque digamos que se juntan y se combinan, ha demostrado
que funciona bien, y no solo eso, funciona muy bien, funciona hasta mejor, pero no es necesariamente, digamos, la práctica que se tiene que seguir. Está muy bien, como lo estableció la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para Costa Rica, que ante la ausencia de una segunda dosis de AstraZeneca se aplique Pfizer para quienes recibimos la primera vacuna de AstraZeneca. Esta combinación, ya hay datos, y hay datos bastante buenos para Europa, de que protege muy bien, e inclusive protege mejor que si fueran 2 dosis de AstraZeneca, por ejemplo. Ahora, no quiere decir esto que tengamos que tomar la decisión de que las próximas dosis de AstraZeneca se apliquen como primera dosis y que las próximas dosis de Pfizer se apliquen como segunda dosis. Esto en realidad debería ser una decisión, como se ha tomado aquí, en situación de emergencia por dificultades en las entregas de AstraZeneca. Una pregunta que se hace, doctor, mucha parte de la población, por lo que estoy leyendo acá en el Facebook, es ¿cuántos días después, sé que lo hemos dicho en otras entrevistas, pero esto hay que ser reiterativo, cuántos días después de haber contraído COVID una persona puede ya pensar en su vacunación? Bueno, inicialmente, y es importante decirlo, inicialmente se hablaba de 3 meses, pero después se quitó esa restricción. ¿Por qué se pensaba 3 meses? Bueno, porque la persona que había tenido COVID estimuló su sistema inmunológico como para que lo protegiera de un nuevo contagio durante al menos esos 3 meses. Pero la evidencia que se ha ido recabando, como decía usted, todos los días vamos aprendiendo. Entonces, la evidencia que se ha ido recabando es que estas personas podrían tener una reinfección por otra variante. Entonces, esta primera infección funcionaría como si tuviéramos una vacuna, y entonces aplicar la vacuna vendría a ser un muy buen refuerzo para proteger a esas personas. Entonces, desde que la persona se da por recuperada, o sea, que ya el virus no está presente en ella y ya no la hace contagiosa, estamos hablando de una recuperación en términos de que ya uno no es contagioso y no necesariamente de una recuperación clínica de la enfermedad. Pero prácticamente nosotros podemos esperar 1 o 2 semanas y después irnos a aplicar la vacuna sin ningún problema. Inclusive hay gente que recibe hoy la orden sanitaria de que ya, digamos, se le levanta la condición de cuarentena y a los 2 o 3 días ya se están aplicando la vacuna y va a tener una buena respuesta. Doctor, ya para cerrar, su recomendación para el consejo que usted nos puede dar sobre cómo manejar la llegada de esta nueva variante al país. Pues yo diría que con muchísima responsabilidad, como debimos de hacerlo siempre. Esto quiere decir seguir los protocolos. Ya esto se ha dicho muchísimo y hasta la saciedad. No romper burbujas es fundamental. No romper burbujas. Usar las mascarillas apropiadas y correctamente. La higiene de manos es fundamental. La higiene de manos. Y si vamos a caer en la tentación, porque yo entiendo que después de tanto tiempo queremos tomarnos un café con los amigos o con la familia, pues que lo hagamos guardando cierta distancia, la mayor posible, y que lo hagamos en ambientes como el que están ustedes, en ese set tan bonito, al aire libre, guardando cierta distancia y utilizando las mascarillas la mayor cantidad de tiempo posible. Si ustedes se van a tomar un café, pues mientras están conversando y llega el café, usar las mascarillas. Cuando llega el café, se quitan la mascarilla, se toman el cafecito, se acabó el café, se vuelven a poner la mascarilla. Tenemos que ser en esto muy, muy responsables. Y para finalizar, una vacuna funciona muy bien, pero no funciona tan bien como ponerse las 2 dosis. Entonces, para todos estos medio millón de personas que están haciendo filas desde la madrugada, que están aguantando sol, que están aguantando hambre y lluvia, es muy importante que se apliquen la vacuna ahora, pero también es muy importante que recurran o que recurramos dentro de 12 semanas a aplicarnos la segunda dosis.
Gracias, doctor. Con ese mensaje vamos a cerrar este espacio. Él es el epidemiólogo Juan José Romero. Cuando usted quiera, doctor, este jardín es amplio. Yo ya me terminé la primera taza. Aquí lo invitamos. Usted sabe que siempre es un honor. Veo que, si no mal me parece, usted está en la universidad, doctor, porque veo como las aulas. Estoy en la universidad, correcto. Sí. Estoy en mi oficina. Bueno, doctor, yo le agradezco que usted haya sacado el tiempo para atendernos. Para servirle a usted y a toda la audiencia de Buen Día. Un fuerte abrazo. Feliz miércoles. Igualmente. Bueno, gracias al doctor. A seguir entonces acatando todas estas medidas, a seguir respetando la restricción, a no brincarnos absolutamente nada. Recuerde que esta entrevista usted puede repasarla dentro de un tiempo en el Facebook de Buen Día. Es importante que estemos informados sobre la llegada de esta nueva variante Delta.